noches y bienvenidos a este otro de los podcasts que hemos estado haciendo ya por varios meses. Esta edición ha sido ya perdí hasta la cuenta. Lo estamos haciendo ahora en un formato diferente. Pues yo creo que huelga a ser la salvedad de la razón. Esperamos que todos ustedes estén a salvo en sus casas y estén sanos. Así que con eso pues vamos a introducir a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Iván Colón. Iván, gracias por sacar un ratito de tu tiempo y acompañarnos hoy hablando de un tema que yo sé que es un tema a veces medio borrascoso y complicado, que es la interacción del día a día de las compañías de seguros con los proveedores. Así que te agradezco mucho que saques un ratito de tu tiempo para hablar de este tema. La primera pregunta, Iván, cuéntame, ¿cómo tú llegas a donde estás en este momento? O sea, ¿cuál ha sido tu carrera? ¿Cómo tú has construido tu carrera profesional? Bueno, pues, primero que nada, buenas noches a todos y gracias por la oportunidad a ti de hablar para mí de uno de mis temas favoritos. De verdad que disfruto mucho el dialogar y intercambiar impresiones con la gente sobre lo que yo pienso, ¿verdad? Que es la dinámica de estas relaciones entre proveedores y planes médicos. Pues, obviamente yo no, cuando yo empecé en la profesión ni soñaba que iba a trabajar en un plan médico, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque es que por naturaleza los administradores de servicios de salud no necesariamente gravitamos hacia los planes médicos, pero yo empecé trabajando como asistente administrativo, después de terminar la maestría, mientras son dos hospitales, empecé como asistente administrativo en el Hospital San Pablo en Bayamón, cuando los dueños eran el licenciado Cruz Rosario y el doctor Cadilla. Ahí pues, me dieron muchísimas oportunidades de progreso y llegué a la posición de administrador asociado. Estuve allí 4 años. Luego de eso estando en el Hospital San Pablo en Bayamón, me dieron la oportunidad de poder participar en el desarrollo del Centro Cardiovascular del Hospital San Pablo. Y con esa experiencia, alguien se interesó en mí y me llevaron, que ese alguien era Aurelio Yadó, que en paz descanse, Tato Yadó, y me llevó para el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, que en aquel momento estaba empezándose a construir. Estamos hablando del ¿De qué año más o menos 1989. era? 1989. 89. 89. Yo empecé en el 86, en enero del 86 en San Pablo. Pero en el 89 me fui en diciembre del 89 me fui para el centro cardiovascular. Estaban empezando a construir. Ese proyecto tenía muchas controversias. A mí cuando yo oía los asuntos del Centro Comprensivo de Cáncer, me acordaba mucho el cardiovascular. Tenía muchas controversias porque, primero, que era un hospital de gobierno con fondos del gobierno de Puerto Rico. Ese hospital se hizo con una emisión de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos. Y pues, mucha gente pensaba que el gobierno de Puerto Rico no debía estar compitiendo con la empresa privada. Ya habían en Puerto Rico 3 centros cardiovasculares. Estaba San Lucas en Ponce, estaba Pavía en Santurce y estaba San Pablo en Bayamón. Ya habían esos 3 centros y entonces pues, llega el cardiovascular, obviamente con unas dimensiones podemos decir que eran 10 veces el tamaño por lo menos en capacidad de salas de operaciones y esas cosas, de lo que eran estos otros proyectos. Pues de ahí del cardiovascular, que fue una experiencia buenísima, de ahí tuve 3 años y pico, y pasé para el Hospital Presbiteriano. Ya estamos hablando del 1995. En el Presbiteriano estuve 2 años, pero 1994. Estuve el 94 al 96 en el Presbiteriano, que también fue una muy buena experiencia. Mi primera experiencia en hospitales sin fines de lucro, con juntas de directores de la comunidad. Tú tienes esa experiencia, que eso es una dinámica también bien interesante. Una dinámica bien distinta al otro tipo de entidades que son privadas. Sí. Yo venía de San Pablo primero, con un hospital que los dueños eran 2 personas y había una junta de directores, pero ellos 2 decidían básicamente todo. Y
y después para un hospital de gobierno, obviamente mucho escrutinio de parte de la oficina del Contralor y otra gente, la oficina de presupuesto, la oficina de ética gubernamental, ¿sabes? Que es una experiencia también bien enriquecedora. Y después eso pasé al presbiteriano, que era una junta de directores, una junta de síndicos, tenía 33 síndicos, una junta grandísima. Del presbiteriano pasé al Hospital Auxilio Mutuo, otro hospital sin fines de lucro, con una junta de directores también bien retante. Allí eran un poquito menos, eran 29, pero también una junta bien demandante. Hay 29 personas en una junta, es complicado. Sí, sí, realmente también aprendí mucho. Estuve 9 años, es el sitio donde más tiempo estuve como administrador de salud, 9 años en el Hospital Auxilio Mutuo. Me dieron la oportunidad y tuve la ventaja de participar en todo ese desarrollo de construcción del auxilio moderno. En esos 9 años, el Auxilio Mutuo invirtió 100 millones de pesos en infraestructura. Yo llegando allí se estaba empezando a construir edificios de oficinas médicas y en esos 9 años se construyó ese edificio con su parking y un edificio nuevo de camas y un centro de cáncer y un centro de radioterapia y fue una experiencia bien, bien buena. 100 millones de dólares en esa época eran un montón de dinero. Sí, sí. Siguen siendo un montón de dinero, pero en ese momento era... Pero fue... Y entonces el Auxilio Mutuo construyó haciendo emisiones de bonos de AFICA, aprendí lo que es un regulador, entonces ya como es una agencia de garantía de bonos o seguros de bonos municipales, que fue una experiencia también buenísima. Teníamos que ir a Nueva York a explicar cómo iban los números del hospital, había que reportar mensualmente, porque el hospital tenía un ranking por su cuenta de AAA, o sea, los bonos se vendieron enseguida, eso se llegaron a emitir básicamente unos 80 millones de dólares en bonos. Y luego de eso, del auxilio, ahí fue que me llegó la oportunidad de entrar, como dice el compañero Jorge Torres, a la parte oscura de la fuerza, que es los planes médicos, empezando por la Cruz Azul de Puerto Rico. La Cruz, ¿tú estabas en la Cruz Azul cuando estaba Marco? Sí, yo estuve con Marco Vidal, el presidente de la compañía, él y otras personas allí me dieron la oportunidad de, sin conocer nada de aseguradora, me dieron una oportunidad allí de vicepresidente de proveedores. Estaba Marco allí, yo estuve un tiempito allí también, Israelia Perna estuvo allí. Julio Borón también estuvo ahí un tiempo. Julio, cuando yo llegué ya Julio se había ido. Pero estuvo ahí, ¿verdad? Pero lo conocí, yo estando en auxilio, yo conocí a Julio estando en Cruz Azul y cuando yo llegué ya Julio se había ido, estaba otro director de finanzas, apellido Rodríguez, ahora no me acuerdo el primer nombre de él, pero había otro CFO. Y obviamente esa también fue una experiencia bien buena, porque aparte de que era un plan médico, una institución sin fines de lucro, era un plan médico sin fines de lucro, y le pertenecía a Independent Blue Cross, que era un Blue Cross Blue Shield de Filadelfia. De Filadelfia, sí. Que tenía unos estilos de supervisión medios extraños, pero fue una experiencia bien, bien buena, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle ahí. Yo hice un par de trabajo allí a Marco en Cruz Azul y me tuve que reunir con los americanos en un par de ocasiones y sí, me acuerdo. Sí. Eran especiales. Eran especiales, esa es la forma de describirlo para no entrar en controversia, eran especiales. Pues en Cruz Azul, también donde quiera que he estado trabajando, me surgen unas oportunidades extraordinarias. Estando allí, la Cruz Azul, los dueños deciden vender la Triple S. A los yo estuve allí en Cruz Azul 5 años, y a los 2 años y medio, estamos hablando del 2007, yo llegué allí en el 2005, ellos decidieron vender la operación, básicamente no la operación, los activos, la cartera de afiliados. Eso fue después que ya no tenían el contrato de reforma. Ya sabía de reforma y ahí la Cruz Azul fue que empezó a desequilibrarse un poco la operación. Sí, perdió
200 y pico mil vidas que tenía en aquella época en Reforma. Fue un golpe económico fuerte. Yo llegué cuando hacían unos meses atrás acababan de despedir como 200 y pico de empleados, o sea, la compañía estaba bastante inestable. Tenía unos clientes muy buenos como era la Autoridad de Energía Eléctrica, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos, tenía muchas corporaciones públicas, más otras entidades de gobierno, más empresas privadas importantes como eran General Electric, era cliente de la Cruz Azul hacía 30 y pico de años, o sea, Cruz Azul tenía, sus clientes todos tenían muchísimos años. Y en Cruz Azul me tocó la parte de participar en el due diligence que hizo Triple S para adquirirla, que eso también cogió un montón de tiempo. Estuvieron básicamente como 2 años haciendo el due diligence porque se empezaban y se enfriaban y seguían. Fue una dinámica bien interesante. Finalmente la vendieron y me quedé un año más después de venderla. Eso fue ya en el año 2010. Me quedé todo el 2010, casi todo el 2010, trabajando en la liquidación, una liquidación voluntaria, que eso en Puerto Rico nunca se había hecho, porque la idea era que, como ellos habían comprado, Triple C había comprado los activos, los pasivos le pertenecían a Independent Blue Cross, a Cruz Azul. Se cambió de nombre, le pusieron Puerto Rico es el plan y bajo Puerto Rico es el plan se liquidó básicamente todos los pasivos. Se negoció con todos los proveedores, se pagaron casi todas las reclamaciones, solamente se quedó uno que otro pleito legal que al final también se resolvió. Hoy en día ya nadie, o bien poca gente tienen algún tipo de mala experiencia de Cruz Azul, porque al final de cuentas a casi todo el mundo se le cumplió con su compromiso. O sea que no saber mucho de... están los... Perdona, tengo perros y... No te preocupes, se alteran. He cogido 2 o 3 y ya mismo empiezan a ladrar porque escuchan gente. De no saber mucho de seguro, acabaste liquidando una compañía de seguro de las más grandes de Puerto Rico y de las pioneras, porque Cruz Azul y Triple S fueron las compañías pioneras en Puerto Rico. Sí. No, Cruz Azul tenía, aparte de que tenía 160,000 vidas cuando la liquidaron, o sea, cuando se hizo la venta, Cruz Azul retuvo el 97% de su membresía porque eran gente que estaban bien identificados en Cruz Azul y obviamente se hicieron unos compromisos bien importantes de que Triple S iba a continuar la forma y manera de que se administraban sus beneficios, que así fue, básicamente. Pero aparte de eso, en Cruz Azul había una memoria histórica, había un grupo de gente que habían estado allí en Cruz Azul 30, 40 años, muchísimos empleados excelentes. Esa gente son los que se merecen todo el reconocimiento de cómo esa compañía, o sea, se pudo transicionar y se pudo liquidar de forma satisfactoria. Mucha gente que se quedó sin trabajo. También la compañía les dio mucho apoyo, la compañía matriz dio mucho apoyo a esos empleados y básicamente trató de colocarlo, la mayor cantidad de ellos, fueron bien pocos los que no se pudieron colocar en otro plan médico, en otro sitio. Y de Cruz Azul, en el 2010, al final del 2010, básicamente en octubre, me fui a trabajar a MCS y estuve... Seguiste los planes médicos. Sí, siguiendo, sí, porque yo ya, después que... ¿Te gustó el famoso, el dark side que le dice Jorge Torres y mucha gente por ahí? Sí, ese lado oscuro de la fuerza me tragó completo. Es un área interesante, challenging. Es que, mira, yo me di cuenta, y eso lo veía, cuando yo me decidí cambiar la plan, cuando yo salí del auxilio mutuo, yo no quería ir a ningún otro hospital, porque, y esto que yo te voy a decir ahora, todo el mundo que está en la industria lo realiza, que es que realmente los pagadores, lamentablemente o favorablemente, dependiendo de dónde tú lo mides, los pagadores están determinando la forma y manera que se cuidan los pacientes. O sea, el grado de participación, y alguna gente podrían decir intromisión, ¿verdad? Pero el grado de participación que tienen los planes médicos, que eso vino como producto de Obamacare. Obamacare, la gente solamente conoce lo de los exchange y todas esas cosas, pero
Obamacare le cambió el landscape a los planes médicos y les exigió que se envolvieran o asumieran un rol más activo en el estado de salud de la gente, el estado de salud de los asegurados. Y No, además de que veníamos también de una transición de un modelo prácticamente total de fee for service a un modelo ya entrando al cuidado coordinado, donde definitivamente el plan médico tiene una interacción mayor de la que tenía antes, que simplemente era escribir un cheque al proveedor sí, y pues no le correspondía otra cosa. Tenía dos facetas, una era la de vender la cubierta y la otra era la de tener los proveedores para darle el servicio al paciente. Pero con todos estos cambios, pues han tenido un rol más protagónico que otra cosa en el cuidado del paciente. Lo cual hasta cierta medida, pues no lo veo con muy malos ojos, dependiendo de los parámetros que se establezcan y que ese rol protagónico no se escriba con una P mayúscula. Sí, eso, estamos de acuerdo 100%. Y eso de ahí, ¿verdad? MCS para mí fue una experiencia, ¿verdad? Un plan, MCS era, tal vez, en aquel momento era como 10 veces más grande que Cruz Azul. MCS tenía en aquel momento básicamente 4 regiones de reforma, tenía 700,000 asegurados en aquel momento era Mi Salud, eso en la administración de Fortuño. Y aparte de eso tenía una cartera de comercial y de Advantage. O sea, cuando yo llegué a MCS, que yo llegué como vicepresidente de operaciones, teníamos casi 1,000,000 de afiliados. O sea, tenía 900 y pico mil de afiliados. O sea, era una operación monstruosamente grande, monstruosamente grande. ¿Cómo empezó eso? Sí, ese grupo de MCS... Felipe Benedict lo que montó fue era como una tarjeta de beneficio, técnicamente, ¿no? Pero mira dónde llegó, tenía una visión, digo, todavía tiene, porque está vivo, disfrutando muchísimo su vida en España y en Puerto Rico. Dios lo cuide y lo siga cuidando, pero tuvo una visión espectacular, de verdad que sí. Mira dónde llegó ese plan. Pues estando en MCS ahí, obviamente, pues seguir reforzando este asunto de la dinámica existencial de un plan médico y como tú dijiste, ¿verdad? Cada día asumiendo un rol protagónico más intenso. Y ahí fue que me decidí yo montar mi plan médico. Yo dije, bueno, yo creo que ya tengo suficiente experiencia en ambos lados como para montar un plan médico bajo otras premisas. Yo perseguía que este plan médico que se estaba creando, que era Constellation en aquel momento, que se desarrollara bajo otras premisas donde la relación entre los proveedores y el plan no fuera una relación antagónica, sino fue una relación de colaboración, que ambos nos entendiéramos, ¿verdad? Nosotros como pagadores y ellos como proveedores, pero con un concepto que mucha gente ¿verdad? Lo usa, pero no necesariamente lo practica, que es lo que es patient center, ¿verdad? Que el paciente sea el centro de lo que estamos haciendo ambas partes, el plan médico y los proveedores. Y esa experiencia de Constellation fue también extraordinaria porque aparte de que tú asumes un rol de empresario, tú eres un empresario también y estás desarrollando esta plataforma así como que ha sido exitosa y bien acogida, pero no es lo mismo cuando uno está de empleado en un sitio que cuando uno asume la responsabilidad de desarrollar un concepto, una empresa y ese rol de levantar capital primero, de cumplir con los requerimientos de una oficina del comisionado de seguro y después de cumplir con los requerimientos de un CMS, fue una experiencia extraordinaria. Yo de verdad que no me arrepiento ni un solo día del haberme encauzado o tirado, como dicen por ahí, al río, al charco, y convertirme en un empresario montando una compañía, un plan médico. En unos momentos complejos. Bien lo complejo. montaste en un momento donde la economía inclusive estaba continúa, bueno, está peor. Pero en ese momento pues estaba pasando por le continúan llamando recesión. Yo creo que
llegó el punto de depresión económica. Sí. Pero te tiraste al ruedo. ¿Cómo era tu planificación para atender el tema de capturar la atención de los proveedores? Pues mira, primero atendimos unas preocupaciones que tenían los proveedores en los contratos, ¿verdad? Que era la forma más, y obviamente, y con mucha comunicación, yo me reuní, yo te puedo decir, con miles de proveedores, entre médicos, laboratorios, centros ambulatorios, radiológicos y hospitales. O sea, yo fui personalmente, grupo o individualmente, pero fuimos con un contrato lo más transparente posible para que el proveedor entendiera que nosotros no veníamos a posiblemente imponerle condiciones a las cuales ya ellos estaban sufriendo. Te voy a dar dos ejemplos bien básicos que hoy en día pues, son producto de mucha controversia. El primero era la cláusula de cancelación sin causa. O sea, Constellation, nosotros en nuestro contrato no teníamos la cláusula de cancelación sin causa. O sea, nosotros podíamos cancelar un contrato con causa. Teníamos que obviamente hacerle una auditoría al médico o al hospital o lo que fuera y podíamos cancelar el contrato, pero teníamos que tener una causa de cancelación. Esa apertura, esa transparencia de que los médicos, los proveedores no tenían que sentirse amenazados de que les iban a terminar el contrato en cualquier momento, como pasó en el 2015. En 2015 ya Constellation llevaba un año funcionando y se cancelaron más de 1,000 contratos entre médicos y laboratorios y otras facilidades que los planes médicos ejercieron esa cláusula, y eso ahorita vamos a hablar, ¿verdad?, de más detalle, la cuestión de cómo se administran las redes de proveedores, pero ejercieron esa cláusula. La otra cláusula que utilizamos, que fue bien importante en los proveedores, fue el hecho de que íbamos a utilizar las políticas de pago de CMS. O sea, Constellation no iba a crear políticas que hasta cierto punto son bastante unilaterales y que impactan muchísimas veces económicamente, impactan económicamente al proveedor. Nosotros íbamos a utilizar, y así lo decía el contrato, que todas las políticas y procedimientos que íbamos a utilizar para pago iban a estar regidas por las políticas de pago de CMS. Y entonces en el caso de los proveedores médicos y algunas facilidades ambulatorias, pues utilizábamos el fee schedule de Medicare, que en aquel momento empezamos pues, con el 2014, 2015, llegamos hasta el 2016, cuando la oficina del comisionado intervino en Constellation, nosotros estábamos ajustando el fee schedule de acuerdo a como decía el contrato, que era el fee schedule vigente del año que estuviese el contrato. O sea, que esas cláusulas y obviamente y las prácticas de cómo nos estábamos relacionando con los proveedores, básicamente ayudó mucho a crear la red de proveedores. También como parte de estrategias de negocio, que también fue importante, nosotros no empezamos en los 78 municipios, empezamos en 16 municipios, que eran básicamente municipios alrededor de la área metropolitana y la costa noreste, desde básicamente Carolina hasta Ceiba, incluyendo a Vieques y Culebra, toda esa costa. Esos 16 municipios fueron los que se nos hizo más fácil levantar la red de proveedores y levantar una membresía. Constellation llegó a tener en su momento de más volumen, llegó a tener 22,000 afiliados, que eso era el 10% de la membresía. O sea, logramos un 10% de market share en esos, básicamente fue en 3 años antes de la intervención de la oficina del comisionado. El 10% es interesante para un plan nuevo que compite con estos mogules que tienes como Triple M, MCS, Triple S. Sí, sí. O sea, ¿qué estrategia tú utilizaste para atraer los proveedores? El proveedor pues siempre tiene un poco de poca receptividad a los planes médicos y tiene casi ninguna receptividad a un plan médico nuevo que nace de la nada. Pues mira, fue utilizando
o sea, elementos cuantitativos. O sea, yo no era que el proveedor tenía que creerme lo que yo le decía. El proveedor podía constatar lo que yo le decía. Y era bien sencillo. Como yo estaba manejando, era un plan de Medicare Advantage. No es que el proveedor iba a tener membresía nueva. Eran los pacientes de él que estaban en Triple S, que estaban en en MCS Humana. Esos pacientes se iban a pasar a Constellation. Y así fue. O sea, yo les demostré a los proveedores que yo no le estaba sobrecargando su oficina. Es más, todo lo contrario. El administrar una reclamación de Constellation era porque por dos razones bien importantes, porque no había referido una práctica que en aquel momento decían que estábamos locos y todo el mundo terminó copiándola de una forma u otra, ¿verdad? Ellos quitaron los referidos, pero cerraron las redes, hicieron redes preferidas. Pero el asunto de los no referidos le facilitaba la facturación al médico, especialmente al especialista, porque no tenía que buscar un número para poder someter su factura. O sea, los errores de la facturación se reducían por falta porque no había ese paso burocrático. Y el segundo elemento bien importante es que las preautorizaciones, en caso de los proveedores institucionales, las preauto para cirugía, eso no se requería. Nosotros no requerimos preauto para básicamente ningún procedimiento. Solamente se requerían preauto para los estudios radiológicos más costosos, como la resonancia magnética y los PET-CT, pero no se requería para ningún otro estudio radiológico ni intervencional, el cateterismo, nada de eso requería. Le simplificaste la vida a los proveedores. Sí, mira, y eso, y volvemos, eso es aritméticamente, yo le demostraba al proveedor que los planes médicos autorizan el 99.9% de las cosas que requiere, que solicitan los proveedores. O sea, un plan médico no te va a denegar una cirugía electiva ni un procedimiento invasivo. Te van a hacer la vida un poco más difícil, pero te la van a autorizar finalmente, porque ellos no van a entrar en el criterio clínico o cuestionar ese criterio clínico del médico para hacer ese estudio o ese procedimiento. O sea que yo, estando en Cruz Azul y estando en MCS, yo observé, no voy a mencionar la compañía, pero esas compañías tenían cientos de personas, no docenas, cientos de personas bregando con preautorizaciones. O sea, en aquel momento era recibiendo faxes, porque se recibían por faxes, las preautos, y básicamente autorizando, pero tenían que tener literalmente cientos de personas. Después, o sea, se creó el RayFax y entraban por las computadoras y eso, pero yo me acuerdo haber ido al departamento clínico y estaban, o sea, cientos de enfermeras sentadas al lado de un fax esperando que le escribieran y entraban obviamente cientos de faxes todos los días para que esas enfermeras se encargaran de ello. Trataste de simplificarle la vida al proveedor y lograste capturar la atención de ellos, definitivamente. Sí, pues, eran cosas, no eran gimmicks, eran cosas que, como digo, que el proveedor podía cuantificar. Yo le podía mostrar, mira, si yo no te exijo una preauto, si no te exijo un referido, ya tienes ahí dos causales menos de denegación de reclamaciones. Porque es increíble, te aprueban el 99% de las preautorizaciones, pero hay un por ciento que en algunas aseguradoras llega hasta un 20% de pagos que deniegan porque el número de la preauto no concuerda con la preauto que se dio, hay un dígito equivocado, lo pusiste en el campo que no era, en la factura, o sea, múltiples razones por las cuales un servicio que está preautorizado no se paga. ¿Cómo tú ves la industria en este momento? O sea, lo que estamos escuchando constantemente es que el plan médico y los proveedores pues tienen cierta tirantez, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tirantez profesional, de diferencias en puntos de negocio que son neurálgicos para el proveedor porque le tocan directamente al bolsillo al proveedor. O sea,
Constantemente el proveedor dice que el plan médico no le paga bien, que las tarifas son muy bajas, que debería pagarle más. Por otro lado, vemos compañías de planes médicos nutriéndose, están económicamente bien, Súper bien. repartiendo buenas ganancias. Entonces, tenemos como que lo que la percepción es un desequilibrio en la industria donde el proveedor a gritos está diciendo que está mal pago, que no está recibiendo lo que tiene que recibir a cambio del riesgo y el trabajo que está haciendo. Y la aseguradora, pues, lo que hace es que cada día, pues, estrecha más un poco sus redes y han creado como que esta guerra fría y en el medio están los pacientes. O sea, el paciente que trata de conseguir una cita con un proveedor y no la consigue, porque quizás ese proveedor pues, no recibe el plan médico o no coge el plan médico, perdón, o simple y sencillamente pues está lleno y no tengo otro proveedor porque los médicos están quedándose en Estados Unidos. O sea, ¿cómo tú, si podemos hablar en 5 años, sacando el tema quizás de la pandemia del medio, aunque es un Sí, elemento vamos. que No no podemos podemos irnos ahí. sacarlo porque afecta directamente la columna vertebral del sistema. Sí. Pero ¿cómo tú ves que puede, dónde puede desencadenar esta guerra fría? ¿Terminará como Alemania derrumbando el muro de Berlín? O continuaremos y los planes medios que son la fuerza poderosa en esa relación prevalecerán? Si se mantienen las condiciones actuales, y voy a explicar porque es importante, bajo la premisa de las condiciones actuales, la realidad va a ser que cada día el proveedor va a estar en más desventaja. O sea, bajo las condiciones actuales, hago esa premisa bien importante, hago énfasis en esa premisa, bajo condiciones actuales, no, y vamos a hablar de qué es las cosas que debe ocurrir para que no se vea esto, pero si siguen bajo estas condiciones actuales, el proveedor cada día va a estar en más desventaja porque hay unas fuerzas económicas que son las mismas que te motivan a ti y a mí para ser empresario y a ti y a mí para salir a trabajar y al médico para hacer su servicio, el hospital para el hotel. Esas fuerzas económicas lo que motivan, lo que estimulan es a que la aseguradora sea todavía más restrictiva, más controladora, más adversarial y más hacia la posición de ellos, porque no tienen ninguna otra razón de por qué ser de otra forma. No van a dejar el peso encima de la mesa para nadie. O sea, eso no lo quiero decir de forma despectiva. Esa es naturaleza humana comercial. Es un negocio. Eso es un negocio. Y no es ilegal. No es ilegal. No hay personalismos aquí ninguno. No es porque sean americanos, o sean de aquí, o sean más malos, o sean más buenos. Eso es el mundo de los negocios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Que yo espero que ocurra, porque no hay razón de por qué Puerto Rico está como está en esta relación, esta dinámica que no va para bien, va para mal. Es que no hay suficiente competencia. No hay suficiente competencia. O sea, hay demasiadas pocas compañías aseguradoras y está demasiado concentrado el poder en básicamente en 3 de ellas, no la voy a mencionar por nombre, son 3 de 3 letras, ya cualquiera puede definir cuáles son, pero hay demasiado poder. Pero ¿cómo se puede atender esto? Pues se puede atender, primero, y eso ya, ahí está el regulador, la oficina del comisionado, ¿verdad? Y los mismos proveedores, el que tienen que buscarse la forma de estimular que lleguen a Puerto Rico, ya sea otras aseguradoras norteamericanas o que vengan aquí puertorriqueños a montar aseguradoras para entrar a competir con este mercado. Porque mira, yo hago consultoría remota, de esta misma forma que tú y yo estamos hablando de aquí hoy. Yo hago consultoría remota con Estados Unidos, aseguradoras y a proveedores, y una vez tuve una dinámica bien interesante donde estábamos hablando del tema de una cosa que en Puerto Rico no significa o no tiene el mismo significado que tiene en Estados Unidos, que es un MSO.
un MSO, todo el mundo asocia y todos sabemos que asociamos al MSO con una aseguradora de las existentes, de las más poderosas. Tienen una corporación que se llama así. Sí, se llama así. Pero ellos se llaman así. Se llaman así. Pero el concepto del MSO es una entidad que muchas veces son creadas por proveedores. Yo llegué a asesorar a un grupo que era un MSO que se estaba creando en un estado, no lo puedo mencionar, ¿verdad? Por una cuestión de no disclosure que tengo, pero se estaba creando en este estado propiciado por proveedores y ese MSO entonces se viraba y contrataba con 4 y 5 aseguradoras. Es el ente administrativo. Sí, es el que le da el servicio, por eso se llama Managed Services Organization, le da el servicing a todos los proveedores. Es así, pero mira cómo nosotros estamos bajo una estructura del sistema americano, ¿verdad? El sistema que pertenecemos, bajo esa estructura de libre competencia, pero no tenemos una libre competencia, porque no existe eso en este estado en cuestión. Yo hablaba ¿verdad? Con las personas que estaban creando este MSO y ellos me decían, no, si yo le voy a poner las condiciones de contrato a los planes. O sea, ellos le iban a poner las condiciones de contratación a los planes, le iban a poner el tarifario. O sea, yo decía, esto parece que como Disneylandia, esto tuvo y true, pero era así, porque en ese estado habían 18 compañías participando. O sea, el mercado de seguros de salud incluía compañías nacionales como son los United y los Aetna y los Humana y los Cigna. Entonces estaban, pero también estaban las locales. Y en ese mercado era al revés. Era al revés. Había mucha demanda y poca oferta, y aquí al revés. Acá al revés. Mucho médico y poca compañía de seguro. Sí, o sea, allá, al haber tanta compañía de seguro, pues tenían que ser un poquito más amistosos con los proveedores para que se puedan. Eso balancearía el sistema un poco. Mira, lo balanceaba. Yo estuve ayudándolos en muchas cosas, ¿verdad? Y realmente existía un balance bien bonito, o sea, bonito en términos positivos, en el sentido de que ellos coexistían, había una relación. Es más, en este caso, el MSO le traía membresía a los planes. Eso tú pensar que en Puerto Rico se diera que estos planes se tuviesen que nutrir de la membresía que le podía traer un hospital, un grupo de médicos, un IPA. Eso aquí, olvídate de eso. Aquí van a lo que es. Pero no lo habíamos visto, no lo habíamos analizado desde esa perspectiva, pero te confieso que ahora no sé qué es más difícil. Traer una compañía de seguro para balancear el sistema o traer más médicos. Yo creo que cuál de las dos, tomando en consideración la situación actual que estamos viviendo y el desequilibrio que hay en Puerto Rico, yo creo que cuál de las dos es más difícil. Sí, mira, tenemos que buscar alguna alternativa que esté en nuestras manos para que este sistema y esta guerra fría de los proveedores y los planes médicos pues cese un poco, hagan una tregua. Porque comentaba yo el otro día en un grupo en una asociación que yo pertenezco, y yo decía, oye, el problema que estamos teniendo es que nosotros en esta asociación le estamos, a través de la asociación, le damos acceso a un plan médico a los socios, a los miembros. ¿Hasta qué punto yo puedo ser responsable si ese miembro no consigue el proveedor que necesita, porque el plan médico, pues por la guerra fría que tiene, pues no lo tiene en su red, porque simple y sencillamente pues el proveedor no está de acuerdo con los fees, o la razón que sea. O sea, en este momento los pacientes necesitan proveedores. Entonces, a veces tú ves a un pobre, una persona mayor, yendo a Ponce, a Mayagüez, a San Juan, a Arecibo, de proveedor en proveedor, porque no tenemos una concentración aceptable de proveedores por región. Sí. Eso maltrata a la persona, eso maltrata al paciente. A veces yo he tenido panas que me dicen, oye, es que tengo que ir a Mayagüez a hacerme un procedimiento X. Y yo, pero en San Juan no hay ese médico. No. O sea, señores,
Estamos ya en el siglo XXI, o sea, estamos en el 2020. ¿Hasta dónde va a llegar esta Guerra Fría? Y va a seguir pagando las consecuencias el paciente. El paciente. Pues no es el médico. No, el médico, por menos dinero que haga, hace dinero. Sí. No está en unas condiciones como estaría en Estados Unidos, porque aquí tienen que trabajar bastante más que en Estados Unidos para generar quizás un poco menos de lo que generan allá. O sea, la calidad de vida del médico aquí es atropellada a veces. Sí. Yo tengo 3 hermanos médicos, 3 cuñadas médicos. Mi papá fue médico, paz descanse. Médico y sé básicamente el grado de intensidad de una práctica médica aquí versus una práctica médica en Estados Unidos. O sea, Puerto Rico tiene un montón de ventajas para ellos en sentido más de otra cosa, en la parte familiar y básicamente y de entorno social inmediato, pero en términos de condiciones de empleo, de condiciones ya sea que trabajen por su cuenta, sean un solo practitioner, que eso casi tú no lo ves en Estados Unidos, o trabajen para un grupo, ya sea como empleados o socios de un grupo, la dinámica es totalmente distinta. Pero volvemos, yo tuve un jefe que me enseñó mucho, que me hablaba que muchas veces los problemas más complejos requieren uno ir a los fundamentos, ¿verdad? A los fundamentals, pero hay que en este caso de cómo está evolucionando la industria y esta dinámica de relaciones de proveedores y las composiciones de las redes con los planes, las partes de verdad que tienen que ir a mirar los fundamentos de qué es lo que ambos vienen a contribuir a la fórmula de éxito. O sea, para que el plan médico sea en términos exitosos económicamente, qué es lo que tiene que hacer el proveedor y qué es lo que tiene que hacer el plan para que el proveedor sea exitoso en términos económicos. O sea, yo soy, y nosotros trabajamos en la experiencia de Constellation, hicimos unos proyectos pilotos que funcionaron, donde nosotros podíamos alinear los intereses con unos médicos en particular, con unas especialidades en particular, y nosotros logramos disminuir el gasto médico por el trabajo en equipo con ese grupo de médicos y a la misma vez ellos terminaban generando un ingreso que no tenían antes. O sea, se podía dar la dinámica de un win-win, se podía dar, pero requiere uno sentarse con hablar de los fundamentos de la relación, que es lo que nosotros esperamos de cada cual, y poner unas reglas que sean transparentes, corroborables, supervisables, y que cada uno, aunque estamos mirándonos por los hombros, por encima del hombro siempre uno al otro, pero que partan de una premisa de que va a ser positivo. Se puede hacer, yo te lo garantizo que se puede hacer. Lo que pasa es que lamentablemente esas dinámicas no se dan como quisiéramos, porque en muchas ocasiones, y yo estando en otros planes y estando en hospitales, a veces los elementos de personalismo, entraban unos elementos personalistas y lo que podía ser el proyecto más bonito de la relación contractual más sólida se malograba porque habían unos elementos personales que se metían de por medio y se echababa toda la cosa. Pero volviendo tal vez a lo más sencillo, y estábamos hablando de la cuestión externa, de la competencia, ¿verdad? Que tiene que existir en Puerto Rico, que tiene que haber más planes médicos, pero también internamente la dinámica del proveedor y el plan médico. Yo todavía creo, y yo imagino que tú tal vez coincides conmigo, todavía hay margen de eficiencia. Hay margen de eficiencia en el sentido de que los médicos, los proveedores, dejan mucho dinero en la mesa. O sea, hay mucha ineficiencia de la forma que facturan, de la forma que prestan los servicios. O decir mucha, hay cierta ineficiencia, no quiero tampoco ser muy exagerado, muy dramático. Hay ciertas ineficiencias que si se ajustan esas prácticas médicas, esas prácticas hospitalarias, ajustan a buscar unas eficiencias en la forma que prestan los servicios y en la forma que los facturan, pueden generar unos ingresos que hoy en día no están viendo. Y yo te digo, yo también he tenido la oportunidad de hacer consultoría con médicos en particular,
y a veces, o sea, lo primero que yo empezaba a mirar era el número de reclamaciones que nunca podían cobrar por las razones que sean, por cuestiones las tienen en los aging y juegan y las van a cobrar y de momento pues resulta que ese aging no está sucio, no está limpio. No está limpio y se dan. Entonces, volvemos, los planes se aprovechan de eso. Mira, yo me acuerdo de un plan médico, que no lo voy a mencionar por nombre, de los 2 que trabajé, que cuando se computaba el gasto que se tenía con ese proveedor, se factorizaban, se integraban esas ineficiencias. Y lo que para ese proveedor tal vez era, para poner un ejemplo, era un 6%, 4% de aumento en el per diem, hablando de practicantes de hospitales, terminaba siendo un 1% o un 0.25. Un 0.25. El costo real para el plan médico del aumento de ese per diem estaba siendo en 25 centavos de 100 pesos, 0.25. ¿Por qué pasaba eso? Como diría un gran amigo de nosotros, a veces nos preocupamos por las hormigas, los elefantes nos aplastan Yo decía, Dios mío, yo no puedo creer esto. Sí, es que nos aferramos a guerras que definitivamente son estériles y que no las debemos dar. Iván, el tiempo nos traiciona. Okay. Sí, esto tiene secuela, pero el tiempo nos traiciona. Quiero comenzar a resumir y tengo 2 cosas que dijiste que las anoté. Una es que llegue el momento de la relación que debemos virar a los fundamentals. Yo creo que tienes mucha razón y es algo que las compañías de seguro, porque son ellas las que tienen que ir a esos fundamentals. El médico está esperando a ver qué tú me vas a traer. Sí. No creo que ellos estén en posición de ir a exigir, sino ellos están en posición de decir, oye, estoy aquí, ¿qué tú tienes para mí? Y si esas compañías de seguros vuelven a los fundamentals, podría la cosa como que tomar un giro nuevo. Es como hacerle un restore a la computadora. Sí. Y que todo empiece a emerger de una forma para ver si esa Guerra Fría termina y no hay que derrumbar, y se derrumba el muro para que el paciente no sufra más, porque me preocupa el paciente máxime cuando cada día tenemos menos médicos. Sí. Y tenemos una población que va envejeciendo, incluyendo los médicos. O sea, el gran por ciento de nuestros médicos está por encima de 60 años. O sea que eso que dijiste, de verdad que lo voy a tomar en consideración, lo voy a seguir repitiendo, te voy a quote cada vez que tenga la oportunidad. Y lo otro que dijiste es la otra pata de la Guerra Fría. El médico no puede recostarse de que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Porque a veces tenemos ese marrón, pero ese marrón no está pesado. Y cuando vas a dar, no das duro. Porque se derrumba porque ese aging normalmente no está tan robusto como el médico entiende que está. Entonces vamos y nos queremos llevar de frente a todo el mundo y de momento empiezan a romper ese aging y resulta que de 100,000 pesos eran 20. Hay casos que no, hay casos que son 90. Sí. Pero el porciento grande de los casos no es tanto. Así que yo creo que hay que hacer un ejercicio de composición de lugar de ambas partes en beneficio del jamón, del medio, del paciente. Porque si no, esto no se va a poder resolver. Así que, oye, te agradezco tu tiempo. Te invito a que aceptes otra invitación próximamente. Cuenta conmigo. Este tema no se va a acabar. No. Este tema no se va a acabar. Así que yo entiendo que tenemos tela para cortar y te invito a que sigas adelante. Eres una persona bien preparada, eres un hombre bueno, así que a veces tenemos tropiezos en el camino que definitivamente es cuestión de levantarnos. Levantar y seguir para adelante. Y seguir para adelante. Mi abuelito decía que yo me podía tropezar con la piedra 1000 veces y lo importante era no encariñarme de la piedra. Tú levántate y sigue, no te encariñes de la piedra. No. Y ustedes, mis amigos, los dejo
con todos estos pensamientos positivos. Espero que estén encerrados en sus casas, que Dios los bendiga, que tengan una linda semana y nada, esperemos en Dios que todo esto pues termine pronto y podamos seguir adelante con nuestras vidas, tal como queremos seguirla. Me acabo de acordar de algo importante. El otro día vi un meme súper interesante. Era el diablo y Dios. Entonces estaba el mundo. El diablo le dice a Dios, viste, te cerré todas las iglesias. Y Dios lo mira y le dice, no, abrí una en cada casa. Pues como están ahora todo el mundo conectado por los mecanismos electrónicos, pues creo que eso ha sido algo positivo. Iván, gracias. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo y mucho éxito. Gracias por la oportunidad. Gracias otra vez.